Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra. Y esta mañana, yo estoy muy agradecido con el Señor porque la palabra viene a través de 4 hermanos. Yo voy a suplir a uno porque quiero Huguito, por la situación, pero vamos a compartir una palabra, la palabra basada sobre una iglesia indestructible y sólida. Y entonces, hermanos, pongamos bastante atención. Doy gracias a Dios por cada expositor y cada expositora, porque son gente de aquí, porque son gente que se han esforzado, es gente valiente, es gente que sé que tiene mucho que dar de parte de Dios. Así es que vamos a correr este servicio a través de esta palabra y entonces ustedes van a ver desfilando por lo menos 4 personas compartiendo esa parte del tema. Una iglesia indestructible y sólida. Don Jamie tiene la primera parte. Buenos días. Buenos días, hermanos. Voy a copiar las palabras de Cinia, donde dijo que su corazón palpita rápido de la alegría. Mi corazón palpita rápido esta mañana porque el Señor y la confianza que tiene don Gerardo como pastor en esta iglesia de darnos la oportunidad a mí y a otros expositores para traer este tema muy importante que lo hemos o que se ha definido o se ha denominado como una iglesia indestructible y sólida. Bien, hermanos, yo voy a compartir brevemente, no tienen que ir ahí, pero yo sí voy a leer esa porción de la palabra sobre la cual está esta parte de la introducción en este día dispuesta. Y yo lo que deseo es que usted, por favor, fije su mente en esta imagen mientras yo leo la palabra y hago una breve oración para entrar en contexto. Sin embargo, yo les voy a preguntar, me imagino que ustedes están curiosos y ven qué es lo que hay ahí. ¿Sí saben qué es lo que está ahí? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se ve claro? ¿Sí? Ok, hay un carbón, exacto. Y al otro lado hay diamante, excelente. Entonces sí estamos bien, todos estamos ubicados, un carbón y un diamante. Bien, leo la porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Mateo 16, 18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán en contra de ella. Les voy a poner en contexto de la palabra respecto a de dónde viene este versículo específicamente. En Mateo 16, en toda esta parte del libro y específicamente antes del 18, Jesús estaba predicando en un pueblo, ¿verdad? Y llegó y se acercó a sus discípulos y les preguntó, ¿ustedes qué han oído que dice la gente que soy yo? Entonces, algunos de ellos decían, bueno, algunos dicen que usted es un profeta, que usted ha venido en esa forma, ¿verdad? Que usted es Elías y bueno, etcétera, etcétera. Luego Jesús llegó y les preguntó nuevamente, y ustedes, mis discípulos, ¿quién dice que soy yo? Entonces vino Simón y dice, bueno, usted es el Hijo de Dios. Así le dijo, usted es el Hijo de Dios. Entonces Jesús, en ese ejercicio de lo que dijo Simón, Jesús le dijo, Simón, yo te digo que lo que usted acaba de decir no se lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le dijo entonces, Simón Pedro, que es lo que acabo de leer, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el reino de la muerte no prevalecerá en contra de ella. Entonces, lo que quiero es poner en el contexto, hermanos, de que como anteriormente la tradición nos ha mal enseñado, ¿verdad? No es Pedro en quien se edifica la iglesia de Cristo, sino es en esta confesión, es en Jesús mismo en quien se funda la iglesia. Bien, ahora yo voy a orar brevemente y entramos en la parte de la introducción. Señor, estamos delante de su presencia y nos hemos reunido esta mañana en tu nombre, Dios.
estamos congregados para adorarte, para alabarte, también para ser ministrados en tu palabra. Nosotros, Señor, los que vamos a compartir en esta mañana, los comunicadores de tu palabra, somos, Señor, seres limitados, somos débiles y muchas de nuestras áreas necesitan ser transformadas y santificadas. Su palabra, Señor, es perfecta y por eso yo te pido que con ella tú nos hables, Señor, a nuestras vidas y seamos edificados en el entendimiento acerca de lo que es la iglesia indestructible y sólida. Señor, bendice tu pueblo en esta mañana, el que está aquí presente y también el que está a través de los canales digitales. Señor, bendice a aquellos que aún no vienen a Cristo y también, Señor, edifica a todos los santos que ya son salvos. Todo esto, Señor, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, esta era la porción para que ustedes de la palabra, para que ustedes lo tengan ubicados. Y yo voy a iniciar esta parte de la introducción con estas preguntas. Tal vez ustedes ya en algún momento se han preguntado, se han cuestionado acerca de estas preguntas que están ahí. Tal vez ustedes no lo han hecho, pero yo lo que deseo es plantear estas preguntas para que las mismas nos ayuden a comprender un poco más sobre lo que es una iglesia sólida y indestructible. Ahora, para todas estas preguntas que están ahí, yo no les voy a pedir que usted me responda, sino que usted vaya respondiendo en su corazón. Primero, ¿qué es una iglesia? Medite usted un momento sobre qué es una iglesia. Y cuando yo le pregunto a usted qué es una iglesia, ¿qué es lo primero que viene a su mente cuando usted se pregunta qué es una iglesia? ¿Cómo medimos una iglesia? Tal vez algunos pensarán, bueno, vamos a medirla con relación o comparándola con estas grandes empresas tecnológicas que hacen aparatos digitales como móviles y relojes. O tal vez vamos a medirla como con una empresa tan exitosa como esta que envía paquetes cuando usted compra por internet. O usted me dirá, bueno, o yo podría decir, la podemos medir por el número de miembros que tiene, tantos como estamos aquí hoy, como están allá en el otro lado por Zoom o por Facebook Live. La medimos tal vez por qué tan grande es su edificio, si es grande o es pequeño. O algunos podrían decir, bueno, la vamos a medir por la fama y el reconocimiento que tiene la iglesia, porque esta es la iglesia del apóstol tal o del pastor tal. O un detalle todavía un poquito más delicado, la medimos en razón de qué tan abundantes son sus finanzas. O sea, cuántos diezmos y cuántas ofrendas llegan a esta iglesia. Pero bueno, ¿qué es en realidad lo que nosotros o lo que se busca en una iglesia? Bien, esto lo pregunto porque, bueno, la mayoría de nosotros este domingo, bueno, nos vestimos, ¿verdad? Nos preparamos para venir a la iglesia. Eso lo hacemos domingo tras domingo. Y yo preguntaría, ¿cuál es la motivación por la que usted entonces vino este domingo a la iglesia? Ahora, la tercera pregunta, ¿quiénes componen una iglesia? Y esta es una pregunta un poquito incómoda. Cuando yo estaba trabajando el tema, así pesó en mi corazón. Porque podríamos decir, bueno, la iglesia la conformamos todos los que estamos aquí presentes en esta mañana. Ya sea de forma presencial, como estamos acá, y también, ¿por qué no?, de forma virtual. Bien, ¿por qué de esta forma? Bueno, porque en este momento, hermano, así como estamos nosotros hoy reunidos, hay muchas personas que están reunidas en un edificio como este y en un aspecto, en un contexto exactamente igual con esto, como una disposición. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes componen una iglesia? Voy a ir aterrizando la parte de la introducción y adicionalmente quiero preguntar, ¿qué es lo que usted busca en una iglesia? ¿Qué es lo que a usted le motiva a venir a la iglesia?
Tal vez es la palabra de Dios, porque en esta iglesia hay muy buena palabra. Tal vez sería la comunión con la gente, porque a usted le gusta venir todos los domingos y saludar a la gente y reunirse y verla y ver cómo están. Tal vez le motive la palabra cantada, la alabanza, que es con mucha energía, muy bonita, ¿verdad? Y nos pone cerca de la presencia del Señor. O algo que tal vez a mí no me gustaría escuchar, pero tal vez algunas personas dicen, bueno, yo no tengo nada que hacer, es domingo, no tengo nada que hacer, entonces voy a ir a la iglesia. O algunos dirán, bueno, yo voy a cumplir con un rito religioso también. ¿Por qué no? Podríamos decir, bueno, es que mi mamá me llevó. Y ya la última y la más delicada es, bueno, porque me traen obligado. Y eso no me gustaría nunca que así fuera. ¿Por qué pregunto todo esto, hermanos? Bueno, porque de la manera en que nosotros veamos y creamos que es una iglesia, de esa manera vamos a tener un concepto bíblico o un concepto religioso acerca de lo que es la iglesia. Hermanos, mi mejor deseo en este momento es que al término de este servicio, ustedes puedan y nosotros todos podamos tener bien claro qué es lo que hace a una iglesia sólida e indestructible. Hermanos, a partir de este momento y de la mano de algunos de los expositores, lastimosamente no está Huguito, el pastor va a tener que asumir esa parte, pero vamos a estar a cargo de mostrar una serie de verdades bíblicas que traerán revelación y traerán claridad y entendimiento sobre el tema que vamos a desarrollar esta mañana. La iglesia sólida e indestructible. Dejo la continuación de la enseñanza del día de hoy en manos de doña Vivian y nos vemos en un ratito más. Buenos días. Aló, probando unos. Buenos días, hermanos. Nuevamente vamos a continuar con este tema de qué es una iglesia sólida e indestructible. Y yo voy a arrancar con algunas de las preguntas que hizo don Jamie. Déjenme acomodar aquí mi bosquejo. Y una de las cosas, porque ahí vemos 3 condiciones para consolidar a la iglesia como sólida e indestructible. Pero antes de entrar en este punto, porque yo voy a hacer punto número 1, recordemos, ¿cómo medimos este éxito de la iglesia? Porque recuerden que el éxito de la iglesia, que es sólida e indestructible, está basada en aquello que Pedro reconoció de Jesús y el cual Jesús le dijo, ni carne ni sangre te ha revelado esto, sino mi Padre que está en el cielo, ¿verdad? Que le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso fue lo que, y sobre esa confesión de Pedro, él iba entonces a mostrar que la iglesia desde ese momento, desde el momento en que fuera instituida, porque fue instituida por Jesús, con su muerte, con su resurrección y con su ascensión, fue instituida su iglesia. Nosotros como iglesia, como parte de ese cuerpo, fuimos instituidos desde ese momento, pero iba a ser una iglesia sólida, indestructible. De parte de Dios es así, hermanos. De parte de Dios la iglesia es sólida e indestructible. De parte de Dios, Dios mira a la iglesia así y las puertas de la muerte, la circunstancia, el enemigo, nada podrá batirla. Y hoy más testimonio yo me voy a tomar hoy de Cinia, que ha venido con una palabra que a mí ha tocado mi corazón como esposa de Gerard en esto de estar aquí delante de la iglesia, aquí con Gerard por tantos años, por 28 años, toda una vida estando trabajando al lado de Gerard. Y yo decía, escuchando a Cinia, verdaderamente Padre de la gloria, yo me gozo porque verdaderamente su palabra se cumple y nosotros como centro de enseñanza y discipulado podemos dar testimonio de que hemos sido sólidos e indestructibles, no por nosotros mismos,
no por nuestras fuerzas, porque esa palabra salió de la boca de Jesús. Y porque es Jesús, porque es la iglesia de Jesús, no es la iglesia de Gerardo, no es la iglesia, no, es la iglesia de Jesús. Y Jesús, hermano, escúcheme, abra su oído ahí, escuche. Si Él lo dijo, lo cumple, lo promete. Y hoy hemos declarado estas realidades aquí, desde la alabanza y la adoración. Él lo que promete, lo cumple. Y si usted hoy todavía duda, si usted hoy tiene a Jesús por allá, le digo, le recomiendo, acérquese a Él, acérquese a Jesús, porque Él es real. Nosotros estamos creyendo en un Dios vivo, verdadero. Y le voy a pedir a Ale que me ayude, porque a mí cuando estoy aquí me tiembla todo y entonces yo no puedo. Entonces, Ale, pasemos la lámina. Entonces hoy vamos a descubrir juntos. Recuerden que Jesús dijo, exactamente, muy bien. Jesús fue el que dijo, no fue nadie más, fue Jesús. Y Jesús declaró, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, hoy vamos nosotros a reconocer, punto número 1, cómo nosotros nos mantenemos como iglesia sólidos e indestructibles, porque Él lo declaró. Él lo cree así, Él nos ve así, pero nosotros, ¿qué es la parte nuestra? Él ya puso su parte. ¿Qué es la parte de la iglesia? Número 1, la iglesia es sólida, indestructible, mientras dependa del Espíritu Santo. Entonces vean la primera herramienta que Él nos da y vamos a declararlo ahí. Yo quiero que usted vaya ahí, si puede, en la palabra, porque ahí no está toda, yo la tengo aquí en mis apuntes. Porque yo me voy a basar hoy para explicarles a ustedes esta dependencia del Espíritu Santo en Primera de Pedro capítulo 2 verso 5, que lo leo para ustedes. Ahí hay un pedacito, pero yo se los leo todo porque es todo el versículo. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Cristo Jesús, o Jesucristo, que lo leí al revés. Entonces, el primer punto para hacer una iglesia sólida, indestructible, que es depender del Espíritu Santo, lo primero que usted tiene que reconocer, y yo también, es que esta iglesia está compuesta por piedras vivas. Vean qué tremendo, vean qué tremendo. Él le dijo a Pedro, Pedro, tú eres piedra, Pedro, o tú eres Petra. Tú eres una piedrita ahí pequeñita, y sobre esta piedra, o sea, sobre esta gran piedra que era Él, Jesús, sobre esta gran masa, sobre esta piedra grande, voy a edificar mi iglesia. Entonces, la iglesia está edificada sobre piedritas, ¿vale? Sobre piedras vivas. Sobre piedras vivas. Pedro evoca la declaración de Jesús cuando le dijo, tú eres Petros, piedra pequeña, y sobre esta piedra, Petra, masa grande, voy a edificar mi iglesia. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo, el fundamento para sobreedificar, Cristo, la piedra viva. La iglesia está fundamentada ahí. La iglesia empezó a construirse desde ahí, desde el fundamento que es Cristo. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo? Tengan cuidado sobre qué ponen sobre el fundamento, cómo sobreedifican. Y usted puede leer ahí en la palabra, ¿verdad? Esa parte, porque si usted sobreedifica heno, hojarasca, todo ese tipo de cosas, las acciones, las cosas que hacemos, pero una piedra escogida por Dios. Ahí está la iglesia, hermanos. Por eso la iglesia es sólida, porque la iglesia no es cualquier cosa, no se fundamentó sobre cualquier cosa. Cuando nosotros somos conformados como esas piedras vivas, porque usted puede decir, porque vamos a trabajar sobre eso, porque él dice, y ustedes también como piedras vivas. Cuando nosotros somos conformados como esas piedras vivas, bueno, si la iglesia para mantenerse sólida, indestructible, debe depender del Espíritu Santo, cuando el Espíritu vino a nosotros. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dijo? No vayan a ningún lado, quédense ahí esperándome en el aposento. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 1.
¿Se acuerdan? Él les dijo, no vayan, no vayan, esperen, esperen hasta que venga el Espíritu, porque Jesús sabía que sin el Espíritu nosotros no somos nada, que nosotros necesitamos ese Espíritu para poder hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Entonces, Hechos 1:8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, entonces van a recibir poder y serán mis testigos y serán mi iglesia, serán mis testigos, mostrarán mi vida, mostrarán lo que yo quiero que ustedes hagan, porque nosotros por nosotros mismos no podemos hacerlo. Entonces, ¿cuándo somos nosotros esas piedras vivas? Cuando en la individualidad recibimos el Espíritu del Santo Dios y cuando juntos entendemos, como ahora, como lo que decía Cinia, esa fidelidad. Entendemos el propósito. Hoy vamos a hablar de propósito. Entendemos la palabra. Hoy vamos a hablar de eso. Entonces, cuando usted y yo juntos entendemos y caminamos ahí confiados, creyendo, nosotros empezamos a ser edificados. Amén. El Espíritu Santo, amén, que nos da ese poder. El Espíritu Santo que nos capacita para poder vivir conforme la vida de Jesús. El Espíritu Santo que nos recuerda sus palabras. El Espíritu Santo que nos guía. El Espíritu Santo que nos capacita con dones, con habilidades. El Espíritu Santo que nos da ese poder para resistir, para mantenernos firmes, para hacernos testigos. Entonces, ¿cómo una iglesia se mantiene sólida, indestructible? Cuando depende en el Espíritu Santo. ¿Cómo depende del Espíritu Santo? Bueno, porque está compuesta por esas piedras vivas, de acuerdo a la declaración de Pedro. Amén. Vamos, punto número 2. Siguiendo, estamos analizando este texto de 2 de Pedro, capítulo 2:5. Punto 2, dice ahí que hemos sido, póngalo todo, papito, que hemos sido edificados como una casa espiritual. Como una casa espiritual, no solamente piedras vivas que se quedan ahí como en un, no, edificados. Esta casa espiritual fue edificada con piedras vivas. Dios nos ve como un templo, Dios nos ve como su cuerpo. Usted sabe eso, usted tiene que recordar eso. El Espíritu Santo nos bautizó sobre su cuerpo. Dios no nos ve por allá, no, por eso somos iglesia, hermanos, una iglesia que Dios la ve sólida, indestructible. Amén. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos constituye su templo. Eso está en 1 Corintios 3:16. Por lo cual hay que tener cuidado sobre lo que nosotros traemos a nuestras vidas. Ya hemos hablado de eso, de sobre edificar a esta casa espiritual. Solo hay un fundamento. Ese fundamento es Jesús, la piedra viva en la cual usted se para. A mí me gusta ese, por ejemplo, en los Salmos. David no le, pero el Dios le reveló a David cosas. Porque le dice, me sacaste, me pusiste en lugar espacioso sobre piedra, me afirmaste mis pies. Pensando solo en Jesús, solo en ese fundamento, podemos nosotros sentirnos de verdad que pertenecemos a algo. Y nosotros, usted pertenece y yo pertenezco a la iglesia de Jesús. Amén, amén. Porque no podemos olvidarnos, usted ni yo, que todos juntos somos el templo del Dios vivo. Dios vive en nosotros y este es un templo que debe de ser santo. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado que traemos a este templo. No es este templo, no, usted, amén, yo, amén. Al ser puestos por el Espíritu Santo en su cuerpo, ¿verdad? En 1 Corintios 12:13, ahí están los textos. Es por medio del Espíritu que todos nosotros fuimos bautizados, puestos en su cuerpo. Y esto Él lo hace para capacitarnos. No solamente nos pone ahí en su cuerpo, sino que ahí en su cuerpo nos capacita, nos da dones, nos da cosas, nos regala cosas, nos capacita habilidades para la edificación de ¿qué? ¿Qué es lo que dice Efesios? Del cuerpo de Cristo, Efesios 4:11, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vean, hermanos, usted y yo no es solamente es una piedra viva, usted y yo ha sido edificado como una casa espiritual, todo en dependencia del Espíritu, para que usted y yo nos mantengamos como una iglesia sólida, indestructible. Y punto número 3, Alejandro, gracias. Punto número 3. ¿Qué lucecita?
una iglesia sólida e indestructible? Dice, porque en ese templo, en esa casa que ha sido edificada, hay un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces vean, hay una función, hay algo que hay que hacer. Usted no está en la iglesia, Dios no lo constituyó a usted parte de la iglesia solamente para que usted esté panza para arriba. No, hay una función del creyente que pertenece a la iglesia de Jesucristo, a la sólida y indestructible, tiene una función y su función es sacerdotal. ¡Oh, aleluya! Su función es sacerdotal, hermano. Usted es como un sacerdote. Dios por medio de Jesús a usted lo hace un sacerdocio, le da un sacerdocio santo, consagrado a Dios, útil a los demás, dotado de dones celestiales. Todos los creyentes de esta casa o de este templo o cuerpo de Cristo o la iglesia están identificados aquí como los sacerdotes santos, con aquel oficio o aquel trabajo del sacerdote del Antiguo Testamento. Pero usted y yo no ofrecemos rituales, no ofrecemos, aquí no matamos animales ni esas cosas, pero usted tiene una función y ya yo le voy a decir cómo es que usted puede funcionar como ese sacerdote, cómo usted puede ejercer esa función de sacerdote que Jesús le ejerció también. Él es el sumo sacerdote, él es digno, él entró una vez y para siempre ahí delante del Padre con su sangre, él entró de una vez y para siempre, él ofreció todo su ser en sacrificio vivo, santo, agradable a papá, y le dijo: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Padre, como usted escribió acerca de mí, vengo. Y él se presentó. Eso mismo es lo que usted y yo tenemos que hacer. Eso mismo es lo que usted y yo tenemos que hacer, porque nosotros fuimos escogidos por él antes de la fundación del mundo. Fuimos limpiados por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, y estamos vestidos de la justicia de Cristo. Ahí en Romanos 12:1, el sacerdote entonces es el que puede ofrecer sacrificios espirituales en el templo de Dios. Cristo en nosotros. Nuestro propósito entonces es ofrecer esos sacrificios. Usted no es solamente parte de esta edificación como piedra viva, sino que en usted hay un oficio, usted tiene que hacer algo. ¿Cuáles son esos sacrificios? La palabra lo dice en Romanos. Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional o servicio espiritual de adoración a nuestro Dios a través de Cristo. Obediencia, amor a la palabra, comunión con Dios debe de caracterizar la vida del que pertenece y está en esta iglesia sólida e indestructible. Entonces vean, hermanos, una iglesia sólida e indestructible depende del Espíritu Santo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque es una piedra viva, porque está edificado como una casa espiritual y porque tiene el oficio del sacerdote, del que sabe ofrecer sacrificios. Entonces usted no me venga a decir ahora: yo es que yo no sé eso. Eso es el llamado para los que están en la iglesia, los que tienen el pastor, los que están en la alabanza. No, los diáconos, no. Todo creyente debe de ofrecer ese sacrificio, debe saber ofrecerlo usted en su individualidad, y cuando nos reunimos aquí juntos somos uno solo, ofreciéndole al que es digno. Amén. Amén. Definitivamente dependemos del Espíritu Santo para ser una iglesia. Es el Espíritu Santo el que ha sostenido en el devenir del tiempo y de la historia a la iglesia. Tenemos un llamado elevado y santo a ser y mantenernos siendo iglesia. Usted y yo tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es que usted debe de mantenerse siendo iglesia. Amén. Y yo también, solo con el poder y la gracia de su Espíritu. Pero estemos seguros que si Él nos llamó, Él cumplirá su buena voluntad en nosotros. Comprometámonos a ser cada día esa iglesia que depende del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque Él nos constituyó su iglesia, somos su pueblo, somos su iglesia, no porque nosotros quisiéramos. Él nos llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Usted cree que usted es una iglesia sólida, indestructible? Hey, gracias, Señor, por esos 3 amenes. ¿Usted cree que usted es una iglesia sólida e indestructible? ¿Por qué? Porque nos dio el Espíritu Santo. Porque en lo que yo voy a exponer también esta mañana tiene que ver con que Él nos dio la palabra. Y quiero que vayan ahí a Juan capítulo 14 en el verso 23. La iglesia es sólida e indestructible mientras la palabra sea su única base de autoridad. ¿Podemos repetir eso, amados? Digámoslo así, al contar 3. 1, 2, 3. La iglesia es sólida e indestructible mientras la palabra sea su única base de autoridad. Otra vez, bien duro. 1, 2, 3. La iglesia sólida e indestructible mientras la palabra sea su única base de autoridad. Y lo que compartíamos y las preguntas que se nos hizo al principio, entonces son meditación profunda. Somos iglesia. ¿Por qué somos iglesia? ¿De verdad nosotros nos consideramos? ¿Qué es una iglesia? ¿Somos iglesia o no somos iglesia? El Espíritu Santo, nos decía doña Vivian, ¿verdad? La esposa de don Gerardo. Es que ella dijo así: yo soy don Gerardo, ¿verdad? Es que hay un asunto ahí, después les cuento yo todo el cuento. Pero el punto es que nosotros necesitamos entender que esta palabra es sólida, indestructible, porque el Espíritu Santo está en nosotros, porque el Espíritu Santo es el que nos lleva. Nosotros hemos sido constituidos sacerdocio para efectuar, hermanos, para llevar adelante el plan y el propósito de Dios. Esto no es un asunto como en el Antiguo Testamento, que era para uno. No, esto es para todos. Usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es iglesia. Jesús le respondió y le dijo: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. Juan capítulo 14, verso 23. Y note usted que esta escritura, cuando Jesús está respondiendo, él primero impone algo y habla: el que me ama, ¿qué hace? ¿Qué hace el que ama a Jesús? Obedece la palabra. ¿Qué hace el que obedece la palabra? El Padre viene y le va a amar, y vendremos a él y haremos morada en él. Vean el verso 24, usted que está ahí en Juan capítulo 14, amado y amada hermana. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Note cómo Dios en Cristo Jesús, y Jesús les dice: usted me ama. Y la pregunta en esta mañana entonces es súper válida. ¿Cuántos amamos a Jesús? Otra vez, ¿cuántos amamos a Jesús? ¿Cómo me aseguro? ¿Cómo sé que soy iglesia sólida e indestructible? Porque amo a Jesús. Ahora, concretamente, ¿cómo sé que yo amo a Jesús según este texto, en el contexto? Porque obedezco su palabra. ¿Cuántos obedecemos la palabra? El que usted obedezca, el que yo obedezca su palabra es la medición de cuánto yo lo amo. Así es que en adelante usted no diga yo amo a Jesús si usted no ama o yo no amo su palabra. Si yo vivo por la palabra, cumplo la palabra, vivo en la palabra, yo estoy diciendo amo a Jesús porque amo la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿quién constituyó la iglesia? Y aquí lo hemos hecho, es una gran declaración, es la declaración de Pedro cuando dijo, y Jesús le dijo: ni carne ni sangre, Pedro, Simón, te ha revelado eso, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque él dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer. Hay una revelación genuina. Jesús establece una verdad absoluta, y la verdad absoluta de Jesús es su palabra. Una iglesia que se constituya sólida, indestructible, es la que está plantada en la palabra. Y la palabra no es algo que es como etéreo, es muy
concreto, es muy tangible, tiene dones, tiene llamados, tiene propósito. Cuando el Señor habla a través de las escrituras nos está dando una dirección. Ese es nuestro manual de vida. Por eso debemos de conocerlo, por eso debemos ser aplicados, debemos de estudiar las escrituras, debemos conocer los contextos, el contexto histórico, por qué se escribió, por qué se hizo de esta manera, que a quién le estaba hablando ese que escribió ese texto, cuál fue la inspiración del Espíritu Santo, porque la palabra es el fundamento, la palabra es verdad absoluta, pero es verdad absoluta para usted y para mí cuando yo la camino, cuando yo la trasciendo. Si Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo, yo debo caminar en esa palabra. Eso es lo que me hace sólido, eso es lo que me hace indestructible, cuando yo obedezco a la voz de Dios a través de su palabra. ¿Qué le ha dicho la palabra a usted hoy? ¿Es usted iglesia? ¿Somos iglesia? ¿Qué es ser iglesia? ¿Por qué estoy aquí? Preguntas que son importantes de contestar. Como iglesia debemos ser la expresión universal del cuerpo místico de Cristo. Es decir, el cuerpo está distribuido por toda la tierra. Usted y yo somos parte de ese cuerpo. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Usted no me escogió a mí. El que me escogió a mí fue el Señor. El que lo escogió a usted, ¿quién fue? El Señor. Y si Él es el Señor suyo y es el Señor mío, usted y yo somos hermanillos. Así con todo y todo. Y en la familia a veces hay, ¿verdad? Hay cosas, hay diferencias, que nunca las diferencias traigan división. Él nos escogió en Cristo Jesús. Él es la cabeza, Él es la palabra y su palabra es verdad. Amén. ¿Cómo es la palabra? Yo dije, la palabra es. Usted quiere ser sólido, indestructible en su vida cristiana como iglesia. Camina en la palabra. Afirmémonos en las escrituras. Amén. Y también la escritura dice que la iglesia en Hechos capítulo 5 hay un texto ahí con respecto a esto y es como esta gente sufrieron en alguna manera. Había todo un momento en donde la persecución había tomado lugar y en capítulo 5 de Hechos 38 y 39, yo se los leo, dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podráis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Había un momento histórico aquí, hermano, con respecto a la iglesia en el libro de los Hechos, y cuando Pedro y Juan son perseguidos. Y entonces los que estaban ahí en el consejo le dijeron: vea, mejor hagamos una cosa, deje a esos dos que andan por ahí diciendo un poco de cosas de Jesús, porque al rato, vea, si esto no es de Dios, si esto no procede de Dios, que ellos dicen, esta cosa no va a funcionar. Pero si es de Dios y nosotros los confrontamos, si es de Dios y nosotros los estamos señalando, qué torta nos podríamos estar metiendo contra Dios. Hermano, que esto sea una palabra esperanzadora para nosotros como iglesia sólida e indestructible. Que nosotros entendamos que cuando hacemos la obra del Señor, parados en su palabra, firmentados en su palabra, obedeciendo las escrituras, cuando vayamos a hacerlo, que la gente pueda decir: bueno, hey, ¿qué importa que digan o lo que no diga? Pero que nosotros vayamos claros y seguros diciendo: yo sé que Jesús es el Señor, yo sé que Jesús me mandó a decir esto, yo sé que el Señor en su palabra me ha dicho que haga tal o cual cosa, y sé que el mundo tendrá también temor de la palabra que sale de la boca del Señor a través tuyo. Amén. Eso es ser iglesia sólida e indestructible. Viviendo bajo la palabra es como nace una iglesia indestructible. ¿Cómo es que nace una iglesia indestructible? No, yo quiero quórum. ¿Cómo es que nace una iglesia indestructible? Es que me gusta, hermano, porque yo creo que esto tiene que ser de mucha aplicación. Nosotros, por gracia y misericordia de Dios, fuimos constituidos iglesia. Y somos y seremos indestructibles porque vivimos bajo la palabra del Señor. El precio de vivir piadosamente bajo su palabra. Esas son las cosas que nosotros debemos de entenderlo. Y quiero que vayamos a 2 de Corintios en el capítulo 4, en el verso del 7 al 9. 2 de Corintios, capítulo 4. En segunda de Corintios, segunda carta, capítulo 4,
verso, espérese aquí que el predicador hoy está. 2 de Corintios 4, 7 a 9. Leemos. Amén. Dice esta escritura: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hermanos, este texto que habla en 2 de Corintios, el apóstol Pablo les está diciendo: nosotros somos una iglesia de fe, una iglesia que está trazada en la palabra. Por eso, y note, yo quiero que notemos y que nos apropiemos de este texto, de esta palabra, cuando dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? El tesoro es esa palabra, el tesoro es ese Cristo de la gloria, el tesoro es esa palabra sólida que está ahí haciendo en mi corazón y en mi vida una transformación, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando yo vivo conforme a la palabra, yo vivo haciendo las cosas diferentes. Me convierto en un vaso de barro donde hay excelencia, donde hay gracia, donde hay poder, donde fluye lo que de Dios viene. Dice: el que conoce mi palabra y la hace, yo le voy a hacer igual, o le voy a decir: usted es alguien sabio y prudente. Y vamos a escuchar pronto este texto con respecto a esto. Hermanos, vean la condición del vaso de barro en el verso 8. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Eso, cuando una iglesia vive bajo la palabra, cuando su vida cristiana, su matrimonio, su familia, su vida particular, personal, en su trabajo, en su estudio, de donde quiera que usted vaya, usted vive bajo la palabra, usted está claro con la palabra del Señor, aunque esté atribulado en todo, usted no va a estar angustiado, en apuros, mas no desesperado, porque la palabra es viva y eficaz, porque la palabra es cortante, porque la palabra me afirma, porque la palabra me hace saber quién soy, en dónde estoy y hacia dónde voy. Hay plan, hay propósito, porque la palabra es verdad, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y vean lo que dice: perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. No importa cómo usted se sienta, no importa dónde esté, no importa hacia dónde está cabalgando su vida. Cuando yo estoy viviendo y creyendo al propósito de Dios en la palabra y estoy fundamentado en la palabra, su palabra hace una iglesia diferente. Otra vez, quiero que leamos eso juntos y termino yo para darle pase a la amada hermana Nati. ¿Cómo dice? 1, 2, 3. Su palabra hace una iglesia diferente. Viviendo bajo la palabra es como nace una iglesia indestructible. ¿Cómo nace una iglesia indestructible? ¿Cómo nace una iglesia indestructible? Ahí en casita, ¿cómo nace una iglesia indestructible? Viviendo bajo su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra, ¿qué dice su palabra? ¿Qué hace? Hace una iglesia diferente. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Él merece gloria, Él merece honra, Él merece que yo le tribute mi corazón y que yo establezca mis principios y mi vivencia en la palabra. Nati nos continúa con el tema. Bendiciones, amados, gracias. Buen bosquejo el de Huguito. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar y yo también le voy a pedir a Ale que él me ayude porque el aparatito ese es muy bonito, pero no nos gusta. Ok, bueno, hermano, vamos a seguir y yo estoy compartiéndoles en esta mañana el punto número 3. Recuerden que hemos estado hablando de la iglesia sólida e indestructible. Y el punto número 3 dice: la iglesia sólida e indestructible es la que cumple el propósito y se mantiene fiel. Ese es el punto número 3. Y vamos, pásemela, que sigue. Ok, vamos a estar trabajando en Mateo 7. Entonces yo le voy a pedir a usted, hermano, que se vaya a la Biblia. Vamos buscando Mateo 7 porque necesitamos trabajar sobre estos textos. Vamos a estar trabajando como a partir del verso 15 de Mateo 7 hasta el final. Entonces téngalo ahí usted
su palabra lista, pero antes de introducirnos en Mateo 7, Ale, ¿me puedes pasar la siguiente? Vamos a compartir un poco acerca de el propósito de la iglesia. Y lo vamos a hacer a través de 3 puntitos. El propósito de la iglesia. Pásela toda, gracias. Ahí está. Y como decía doña Vivian, Dios que es demasiado fiel y bueno, ahora que Cinia y Bruce se pararon ahí, yo me conmoví mucho porque yo decía, el propósito está ahí. Nosotros, hermanos, por la gracia y la misericordia del Señor, hemos cumplido con ese propósito. Porque Dios ha sido bueno y porque Dios ha sido fiel. Y porque esto no depende de nosotros, sino es porque Jesús, que es el fundamento, Jesús, que es la roca, nos ha dado todo lo necesario para que nosotros cumplamos ese propósito. Y vamos a ver ese propósito que yo estoy seguro que usted se lo sabe. Número 1, la iglesia es para la alabanza de la gloria de Dios. Eso lo podemos ver en Efesios 1:12, que dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La iglesia es para la alabanza de la gloria de Dios. Punto número 2, presentar a todo creyente perfecto en Cristo. Eso está en Efesios 4:13 y dice el texto, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De hecho, eso es lo que nosotros hemos estado trabajando este año en consolidación con la iglesia. Por eso está ahí en la pared, usted lo ve, ahí ese cartel dice, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto. Entonces, es el punto número 2. Y el punto número 3, la evangelización. Ahí podríamos usar muchos textos, pero yo puse 2 Corintios 5, usted puede revisar a partir del verso 18 al 20 y dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Nosotros, la iglesia, somos embajadores, ministros de reconciliación. Nosotros somos los que podemos cumplir este propósito que fue dado a la iglesia. ¿Por qué, hermano? Otra vez, porque usted y yo somos piedras vivas, porque usted y yo somos real sacerdocio, porque Jesús lo hizo posible, Él es el fundamento y nosotros como iglesia podemos cumplir ese propósito. ¿Por qué? Vamos a repasar. Él nos dio ¿qué? ¿Su qué? Que decía, que nos compartía doña Vivian, su espíritu, y lo que nos compartió ahora don Gerardo, su palabra. Por eso es que nosotros, iglesia, podemos cumplir este propósito. Y como les decía, yo creo que esta iglesia, y para la gloria de Dios lo digo, ha cumplido ese propósito. Por eso nosotros podemos decir, somos una iglesia sólida e indestructible, porque estamos edificando sobre la roca que es Cristo. Ahora sí, vamos a la siguiente filmina, Ale, por favor, pásela toda y vamos a trabajar 3 aspectos que muestran cómo la iglesia sólida e indestructible puede permanecer fiel a ese propósito. La fidelidad al propósito hace una iglesia sólida e indestructible. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, punto número 1, la iglesia es sólida e indestructible, escucha y practica las palabras de Jesús. Esto es súper importante. Cuando Jesús dijo esto, Él estaba terminando el Sermón del Monte, hermanos. Este capítulo 7 de Mateo es el final del Sermón del Monte, que está en capítulo 5 y en capítulo 6. Entonces, Él cierra el Sermón del Monte con esta parábola que está ahí, la parábola de los cimientos, ¿verdad? Que dice, y él viene y compara a un hombre sabio, a un hombre prudente con un hombre insensato. Termina así el Sermón del Monte. Y entonces dice, vamos a ir al verso 24 de capítulo 7 de Mateo. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vamos a ir al versículo 26. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Aquí Jesús dice que el hombre prudente es aquel
que escucha y pone en práctica la palabra de Dios. Y si usted lee los versos que siguen, porque cuando venga la tormenta, no se va a caer en lo que edificó, porque edificó sobre la roca. En cambio, el hombre insensato, que escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, cuando venga la tormenta, cuando venga la circunstancia, eso que edificó se le va a caer. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y eso hace que seamos insensatos o seamos prudentes. Aquí ambos hombres escuchan la palabra de Dios. La diferencia la hace que uno la pone en práctica y el otro no. Por eso, hermanos, para poder permanecer fieles al propósito, a la iglesia sólida e indestructible, tiene que escuchar y poner en práctica las palabras de Jesús. Y yo les quiero compartir también este proverbio chino que dice: yo oigo y me olvido, yo veo y recuerdo, yo hago y entiendo. O sea, si usted hace, usted cambia. Y si usted va al capítulo 1 de Santiago, Santiago habla un poco de eso. Y Santiago recomienda, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Nosotros no nos podemos quedar solo con lo que escuchamos, de venir aquí y escuchar y ya. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, porque si nosotros no hacemos eso y solo nos quedamos con escuchar, nos compara como un hombre que va en la mañana y se ve en el espejo y cuando se va se le olvida cómo es. Hermanos, eso es una realidad y Jesús lo sabía. Si nosotros solo nos quedamos con lo que escuchamos aquí y no ponemos en práctica de manera intencional lo que aprendemos en la iglesia y lo vivimos, se nos olvida, hermanos, se nos olvida. Por eso Jesús está diciendo: el hombre prudente, lo que escuchó de mí, viene y lo pone en práctica. Porque eso significa que cuando venga la circunstancia, eso que él edificó no se le va a caer. Y nosotros tenemos que ser así, iglesia. Para ser una iglesia sólida e indestructible, nosotros necesitamos poner en práctica y escuchar las palabras de Jesús. Y otra vez, como decía doña Vivian, como lo dijo don Gerardo, es un asunto de todos. Este asunto de la iglesia es un asunto de todos. No es solo un asunto de unos cuantos. Todos nosotros aquí somos piedras vivas. Todos nosotros aquí tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, y nosotros hoy estamos llamados para esa iglesia sólida e indestructible a poner en práctica las palabras de Jesús. Punto número 2. Compañerito, gracias. Ok, ahí está. La iglesia es sólida e indestructible, se mantiene vigilante. Recuerda que estamos sobre Mateo y vámonos a irnos a Mateo 7:15. Dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Jesús aquí nos hace una advertencia. Hermanos, Jesús aquí nos está haciendo una advertencia que dice que nosotros nos tenemos que cuidar de los falsos maestros, porque tienen apariencia de justos, pero por dentro son lobos feroces. Y que estos falsos maestros van a traer muchas cosas no buenas y destructivas a la iglesia. Y les quiero leer también 2 de Pedro 2:1. Que dice: entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, como que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Estos falsos maestros estarán entre ustedes. Note eso, entre ustedes. Por eso la iglesia sólida e indestructible se tiene que mantener vigilante, porque para que nosotros podamos cumplir ese propósito, nada que no sea la palabra de Dios, recuerde lo que nos compartía don Gerardo, puede venir, hermanos, porque entonces eso trae cosas destructivas a la iglesia y así no puede funcionar. Eso es edificar, como también nos compartió doña Vivian, en cosas que no son. Entonces la iglesia tiene que permanecer vigilante de que lo que se comparta sea solo la verdad del evangelio, solo la verdad de la palabra. La iglesia tiene que estar lista, y quiero hablarles un poquito de 2 de Timoteo 4. Eso es la voz de Pablo. Pablo viene y cuando, es uno de los capítulos que más me gusta de Timoteo, Pablo ya sabía que él ya se iba a morir. Y entonces viene y le dice: a Timoteo le voy a encargar algo, lo voy a parafrasear. Timoteo, le voy a encargar algo.
le voy a encargar que usted predique la palabra, que usted corrija, que usted instruya, que usted persista en eso, porque vendrá un tiempo en que la gente no va a querer oír sana doctrina y van a querer maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Entonces Pablo le dice a Timoteo, le encargo, porque yo ya voy para arriba, yo le encargo que usted persista, predique, corrija, redarguya, insista, porque van a venir tiempos, especialmente en los últimos tiempos, en que la gente no va a querer oír la verdad del evangelio. Entonces la iglesia tiene que permanecer vigilante. Y hermano, le voy a decir algo. ¿Cómo yo puedo aplicar esta advertencia de Jesús? La iglesia necesita ser protegida. Ya Jesús lo dio todo, eso es una realidad. Y él dijo, las puertas del infierno no van a poder vencer a mi iglesia. Pero es responsabilidad de nosotros como piedras vivas, no solo del pastor don Gerardo y la esposa. Y la esposa, o de los oficiales de don Jamie y don Hugo. Es responsabilidad de todos nosotros los que estamos aquí vigilar que lo que se comparta, hermanos, que lo que se predique sea solamente la verdad de las escrituras y separarnos de cualquiera que proclame otro evangelio diferente que el evangelio de Jesús. La iglesia necesita ser protegida, hermano, y con todo respeto, grábese esto. Eso no es solo responsabilidad de los líderes de la iglesia. Nosotros nos hemos vuelto vaguillos, creyendo que, no, yo le dejo eso a la gente, que ellos estudien la palabra, que ellos vayan a la Biblia. Y resulta que estaba leyendo esto muy bonito en Hechos 17, que habla de la iglesia de Berea, como él dice que ellos eran de corazón más nobles que los de Tesalónica, y resulta que dice que ellos recibieron la palabra de tal forma que todos los días, oye hermano, iban a la Biblia a ver si lo que les estaban diciendo era verdad. Todos los días. Hermano, usted y yo somos responsables. La iglesia sólida, indestructible, se mantiene vigilante, porque tenemos un gran propósito que cumplir. Número 3. La fuerza. Ok, número 3. Ahí está, listo. Vamos a irnos, otra vez, seguimos en Mateo 7. Estas son palabras de Jesús. Qué lindo Jesús. De verdad, como él sabía todas las cosas. Y Jesús viene y nos dice en Mateo, la iglesia sólida e indestructible lo conoce, lo vive y lo da a conocer. ¿Se les parece algo esto? ¿Verdad que sí? Bueno, y lo puse ahí al propio, pero vean que sí es esto, realidad. Dice en el versículo 22, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de la maldad. ¿Qué versículo más fuerte? De los fuertes versículos de la palabra esta. Yo me lo imaginaba, yo decía, ¿sabes usted llegar ahí al trono y que le digan eso? Qué torta, ¿verdad? Pero Jesús ahí está diciendo algo muy claro. La iglesia va a ser identificada no por lo que hace, hermano, por lo que es. La iglesia sólida e indestructible es identificada por lo que es, no por lo que hace. Vea que Jesús les dijo, es que ustedes me van a decir que en tu nombre hicimos milagros, que en tu nombre hicimos esto, que en tu nombre hicimos aquello, pero yo les voy a decir, nunca los conocí. Aquí nosotros hemos aprendido, hermanos, en esta iglesia se nos ha enseñado que nosotros no hacemos cosas para ganar nada. No, por gracia el Señor nos lo dio todo. Es por lo que yo soy, que yo hago, no al revés. Y eso es súper importante de entenderlo, hermanos. Nosotros tenemos toda la posibilidad en Jesús de ser esa iglesia sólida e indestructible, porque Él nos dio su espíritu, nos dio su palabra, nos hizo su iglesia. Nosotros podemos vivir así por lo que somos, y todo lo que nosotros hagamos, los milagros, las obras, las proyecciones, es porque Jesús lo hizo posible y lo hizo primero. Nosotros, para escapar del engaño de los últimos días, la iglesia debe estar totalmente comprometida con la verdad y la justicia reveladas en la palabra. No hay otra cosa.
Hermanos, no hay otra cosa. Y la única credencial válida es conocer a Jesús y ser conocidos por Él. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, las piedras vivas. Nosotros necesitamos la intimidad con el Señor, porque es conocerlo a Él, pero que Él también me conozca a mí. Y no me voy a detener mucho aquí porque nosotros sabemos de eso. Eso es responsabilidad de cada creyente, porque recuerde, nosotros necesitamos cumplir ese propósito. Eso hace una iglesia sólida e indestructible. La iglesia sólida e indestructible no es aquella popular, decía don Jamie, o que hace muchas cosas. Es la que conoce, vive y da a conocer a Jesús. Esa es la iglesia sólida e indestructible que cumple el propósito. Recuerde, iglesia, tenemos un propósito que cumplir. Jesús hizo posible, nos dio todo, pero cada uno de nosotros, como piedras vivas, tenemos una responsabilidad. Que Dios les bendiga, hermanos. Ahora vamos a seguir con don Jamie. Sí, amén. Bien, hermanos, voy a tomar unos minutos más para antes del cierre. Y gracias. Vamos a acomodar también a los hermanos que están a través de las redes digitales en Zoom y en Facebook. Hermano, mientras el pastor nos ayuda ahí, usted que está en su casa, hermano, de verdad, vea, aquí cumplimos con todos los requerimientos de la bioseguridad. Aquí tenemos para medir su temperatura, tenemos alcoholcito ahí para que se lave sus manos. Acompáñenos aquí presencialmente y disfrute de este tiempo. Vea, la iglesia, porque somos iglesia, ¿verdad? Somos iglesia, hermanos. Estamos aquí presentes esta mañana y el Señor nos ha tenido cuidado hasta este momento. Mire, yo me traje a la cocina porque necesito hacer un cierre con ustedes. Me traje a la cocina y vamos a tener una receta. Vamos a continuar. Bueno, esto ya no pasa. Ok. Muy bien. ¿Cuántos pusieron atención? ¿Cuántos estamos conectados con lo que nos compartió tanto la esposa del pastor, doña Vivian, don Gerardo, Natalia? Pero bueno, esto es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Voy a hacer un resumen rápido, concentrado, importante, sobre todos los puntos que se han desarrollado esta mañana. Mientras tanto, yo le voy a pedir al equipo de alabanza que a manera de melodía nos vaya ministrando con un tema musical que está preparado para este tiempo. Hermanos, en principio, doña Vivian nos compartía que somos piedras vivas. Entonces, recuerdan que al principio teníamos unos carbones, ¿verdad? Y teníamos un diamante también. Cuando yo estudiaba esta porción de la palabra, aprendí algo muy importante. El carbón es dador de vida, es una piedra viva. Y hay, en el orden natural, hay todo una área en la parte de la química que habla solamente de esta parte. Hermanos, somos piedras vivas. Eso nos compartía nuestra hermana. Somos piedras vivas. También la hermana pastora nos decía que somos edificados como casa espiritual y que necesitamos ejercitar para esa parte los dones del Espíritu en nuestras vidas. Somos iglesia, hermanos. Somos iglesia. Esta es la receta. Ser piedras vivas. Ser ejercitados en los dones. Ser edificados como casa espiritual. Yo hasta unos guantecitos había traído para ponerme y no mancharme, pero no importa. Necesitamos ser un sacerdocio santo, avivados por el Espíritu de Dios, para que de esa forma lleguemos a ser constituidos una iglesia sólida e indestructible. El pastor nos compartía sobre que debemos ser
expuestos y obedientes a su palabra. Tenemos un tesoro que es la palabra, porque la palabra hace, ¿se acuerdan aquello que estaba ahí expuesto? La palabra hace una iglesia diferente. Tenemos que vivir bajo la palabra. ¿Recuerdan eso, hermanos? Tenemos que vivir bajo la palabra. Otro ingrediente más. Debemos mantenernos fieles. Nati nos mostraba que somos una iglesia con propósito, que somos fieles para que seamos constituidos sólidos e indestructibles, que debemos también ser creyentes, sensibles y presentar a Cristo a este mundo, al mundo que necesita de Jesús. Y una más. Por medio de la evangelización debemos llevar a Cristo a un mundo herido. Hermanos, somos una iglesia sólida e indestructible. No estamos caminando a eso. Dijo Natalia, ya somos una iglesia sólida e indestructible. Solo necesitamos ser revisados a la luz de todos estos ingredientes para ser constituidos, hermanos. Eso, ser constituidos como eso, como diamantes, como piedra preciosa, porque esto es lo que ustedes, hermanos. Somos iglesia, somos fuertes e indestructibles, somos preciosos delante de la presencia de Dios. Hermano, en esta mañana, mientras el equipo de alabanza nos ministra con esta canción, Somos Iglesia, póngase en pie. Yo le voy a pedir a los servidores, tal vez a Rebequita, que me haga el favor y lleve estas piedras que simbolizan lo precioso que usted es, la iglesia sólida e indestructible, y que usted tome unas cuantas, llévelas, póngalas ahí en una mesita a la par de la palabra, y cuando usted las vea, constitúyase precioso delante de la presencia de Dios, sólido e indestructible. Amén. Que Dios le bendiga.